la limpieza y desinfección, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, pero digamos que la clase de hoy no busca ser repetitiva, busca como unos fundamentos sobre todo el proceso, igual en todas las esterilizaciones. Tenemos que ver que digamos que el fundamento del proceso como tal es la limpieza, la desinfección y la esterilización, ¿cierto? Entonces, de aquí parte todos los procesos que nosotros tenemos dentro de una central de esterilización. Entonces, hoy vamos a conocer esos principios de limpieza, desinfección y esterilización y asimismo identificar los factores que influyen en esa limpieza y desinfección. ¿Listo? Entonces, chicos, los procesos y métodos de limpieza y descontaminación buscan varias cosas. Entonces, dentro de eso, la suciedad visible se debe eliminar lo antes posible, ¿cierto? ¿Cuándo nosotros empezamos el proceso de limpieza? ¿En qué momento? ¿En qué punto? Desde la prelimpieza, ¿cierto? ¿Y dónde se hace esa prelimpieza? En salas de cirugía. Bien, entonces, ¿qué hace que nosotros cuando empecemos con esa limpieza o que nos se permita eliminar ese número de microorganismos, nos va a reducir ese número de microorganismos, ¿cierto? Reducir los nutrientes. ¿Y por qué le voy a enfatizar en esto? Porque precisamente digamos que los elementos que utilizamos dentro de una central de esterilización tienen unas características precisamente que van con los nutrientes o que eliminan o que ataquen específicamente la composición de los microorganismos, ¿cierto? La siguiente es reducir el potencial de contaminación ambiental. ¿Dónde nosotros vemos contaminación, chicos? Si nosotros hacemos durante el proceso de esterilización, vamos a hacer la limpieza, el primer paso es el transporte del material al sitio de lavado. Si hacemos ese transporte, pues en el transporte podemos generar contaminación cruzada. Entonces, por esa razón, digamos que cuando vamos a hacer ese proceso de limpieza y descontaminación o ese transporte, tenemos que tener unas condiciones específicas para hacer ese traslado. ¿A qué voy, digamos, que con este tema? Cuando nosotros hacemos el primer paso, que es la prelimpieza, ¿cómo lo hacemos? Entonces lo sumerjo bien, le quito esa, digamos, que suciedad redundante, ¿cierto? Y luego de ahí lo coloco en unos recipientes. Puedo hacer de varias formas. Uno, en el punto de uso yo podría tener un recipiente que tenga la dilución del detergente enzimático, lo sumerjo, lo saco y ya, ¿cierto? Otro es que yo podría hacer aspersión del detergente enzimático, no para que en ese momento elimine absolutamente nada, sino para que ablande la sangre, ¿cierto? Entonces, a mí siempre me gusta hacer muchas analogías con el proceso de esterilización a fin de que a ustedes se les grabe. Hagan de cuenta, chicos, que ustedes en el día de hoy van a asar carne en sus casas. Tienen ustedes una parrillita, colocan la parrillita. Si ustedes, después de que terminan de almorzar, de hacer el almuerzo, almorzar y se van y duermen un ratico, cuando vayan a lavar la parrillita, ¿cómo va a estar? Va a estar pegada. Como está pegada la parrilla, ¿ustedes qué les va a tocar hacer? Uno de ustedes me dice, bueno, le aplico ese engrasante, lo sumerjo en agua. Imaginémonos que no tenemos el tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer? Usted va a coger el brillo grueso, va a darle a esa parrilla. ¿Y qué le va a pasar a esa parrilla? La rayo y demás. Bueno, pensemos que la parrilla tiene antiadherente y demás. Pero en la vida normal, pues digamos que usted coloca una parrilla para asar la carne, sí o sí, digamos que la sangre y demás se le va a pegar a esa superficie. Vamos hasta ahí. ¿Qué pasa con la prelimpieza? Yo lo que voy a hacer es que esa materia orgánica no quede pegada o no quede adherida a los instrumentos. Si me llega pegada, porque pasa en el mundo real, si me llega pegada a la central de esterilización, ¿qué va a suceder? En la central nos va a tocar hacerle mucha fricción. Cuando yo fricciono los instrumentos, y lo vamos a ver más adelante, pero los instrumentos están cubiertos de una capa que se llama capa pasiva. Hagan de cuenta que es la simulación de la piel de un bebé. Esa piel, si yo, vuelvo otra vez a la analogía de la casa, si yo, hagan de cuenta, un bebé recién nacido, lo voy a bañar y le doy estropajo para quitarle la suciedad, imagínense cómo le queda la piel al bebé. Exacto, le va a quedar roja, la va a rayar, la va a lastimar y por ende, pues digamos que cualquier cosa le va a irritar, ¿cierto? Lo mismo pasa con el instrumental. Si yo lo fricciono con mucha fuerza, la piel del instrumental o la capa pasiva del instrumental se va a dañar y por ende va a estar más susceptible a la corrosión. Bien, vamos hasta ahí. Esto me va a permitir minimizar el daño de los dispositivos que provoca la sangre y otras sustancias. Chicos, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo máximo debería tener contacto la sangre con los instrumentos?
¿qué tanto tiempo sería? Un aproximado, tranquilo, lo que se les ocurre. Imaginémonos, sí, Jesús, que estamos en el procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico duró las 6 horas. Su función como instrumentador dentro del procedimiento es mantenerlo limpio, ¿cierto? Sabe usted, medianamente, no es que nosotros nos paguen por limpiar el instrumental, pero no es para que el cirujano lo pueda utilizar adecuadamente, ¿cierto? Durante el procedimiento se lo va a tener limpio. Finalizado el procedimiento, ¿cuánto debería ser el tiempo que yo, después del uso, lo llevo a la central? Ustedes dicen acá 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Chicos, lo máximo, entre menos tiempo dure en contacto con la sangre. ¿Qué tiene la sangre? Tiene proteínas, sales, aminoácidos, todo lo que genera la sangre le va a generar daño a esa capa facial. Nuevamente, imaginémonos que yo me voy a bañar, que me echo el jabón y para desperjudirme me dejo el jabón un día. ¿Qué le va a pasar? ¿Me quedo más limpia o la piel se me va a resecar? Lo mismo pasa con el instrumental, chicos. Si ustedes le dejan una sustancia química como un detergente enzimático, lo que va a hacer es alterarle la capa facial instrumental. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, es decir, muchos, digamos que uno escucha esto mucho en consultorios odontológicos, que, digamos, entre procedimiento y procedimiento no tienen el tiempo de ponerse a lavar. Entonces, lo que hacen es finalizar las jornadas, dejan sumergido el detergente. Vuelvo otra vez y les digo, imaginémonos usted todo el día en una piscina sumergida. ¿Qué le pasa? Se arruga la piel y demás. Lo mismo le pasa al instrumental, se afecta su piel. ¿Bien? La limpieza es el primer paso y es el paso más importante del proceso de esterilización, chicos. Si yo garantizo que le puedo remover fácilmente toda la suciedad, es posible que yo les diga que el producto va a quedar, o el elemento, el dispositivo médico va a quedar estéril. ¿Sí? Vamos hasta ahí, claro. Miren acá esta frase. Porfa, Jesús, lee la primera parte. Se puede limpiar sin esterilizar, pero no se puede esterilizar sin limpiar. ¿A qué hace referencia a eso, chicos? Dice, se puede limpiar sin esterilizar. Pero no se puede esterilizar sin limpiar. Es decir, chicos, tengo 3 conceptos acá: limpieza, desinfección y esterilización, ¿cierto? Yo puedo limpiar y no esterilizar. ¿Cuál es el caso? Chicos, una superficie. Una superficie, yo aquí puedo hacerle la limpieza y no necesariamente necesita estar estéril. Máquina de anestesia, mesa de reserva, mesa de mayo, una camilla donde el paciente se acomoda. Vamos a hacer una mesa quirúrgica, vamos hasta ahí. Pero digamos un dispositivo que yo vaya a esterilizar, no lo puedo esterilizar sin que esté limpio. Vamos hasta ahí, esta es nuestra primera frase. Listo, Alejandro. La segunda, por favor. Se puede limpiar sin desinfectar, pero no se puede desinfectar sin limpiar. Listo. Un ejemplo que tengamos básico de esto. Se puede se puede limpiar sin desinfectar, pero no se puede desinfectar sin limpiar. Ustedes vieron con su profe Marisol, vieron una clasificación que es la clasificación de Spolsky, ¿cierto? ¿La tienen claro? Entonces le decía a uno que los dispositivos se dividen en 3, críticos, semicríticos y no críticos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, un tensiómetro, chicos, un tensiómetro. Yo le puedo hacer limpieza, incluso le puedo hacer la desinfección de la superficie y no lo esterilizo y no pasa nada. Ahora, si yo voy a desinfectar, ustedes me escucharon, primero hice limpieza, luego desinfección, ¿cierto? Les voy a poner otro elemento. Un ejemplo, un elemento que se desinfecte, que ustedes vieron según la clasificación de Spolsky. Bueno, sí, también. Les voy a poner un ejemplo que Cristian puso en la clase pasada. El cistoscopio. Les dije, es un elemento que se utiliza para visualizar la vejiga. ¿Cómo hasta ahí? Semicrítico. Entonces le voy a decir, bueno, semicrítico le voy a decir si solamente voy a hacer mucosa, podría ser, en el mundo ideal, esterilización, pero yo le podría aplicar desinfección. Imaginémonos que vamos de cistoscopia tras cistoscopia. O sea, hoy voy a hacer primero la de Cristian, luego voy a hacer la de Alejandro, luego voy a hacer la de Camila, ¿cierto? Entre paciente y paciente yo lo voy a desinfectar. Imaginémonos que lo utilicen ustedes. Luego de eso lo desinfecto. Debo lavarlo primero. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo coloco el elemento? Igual lo voy a colocar en un desinfectante. ¿Qué pasa si después de utilizarlo en Cristian yo lo sumerjo en líquido? Díganme cómo. Puede quedar una sustancia en el equipo, lo que no va a permitir que penetre el desinfectante.
tiene para poderlo inactivar, por decirlo así? Chicos, Es lo que dice en la primera frase, que por ejemplo para usted, si no limpia, usted puede meter una pinza con sangre dentro del esterilizador, pero no va a quedar estéril. Así no pasa con el proceso. miren esta. Y Esa nos es va muy a mala quedar para como, pintar, pero nos van a quedar como los residuos también en el desinfectante o en la cámara de esterilización. sí, perfecto. Entonces, yo soy muy mala pintando, entonces imaginémonos que mi pinza es un mango de bisturí que medianamente es como el más facilito de pintar. Entonces, miren acá. Mi manguito de bisturí, digamos que es así. ¿Listo? Tengo ese mango de bisturí, chicos. Lo primero, ¿sí? ¿Cuál es el paso? Los pasos de la limpieza, chicos. ¿Cómo hago la limpieza manual? Díganme pasos. Primer paso. Recuérdame tu nombre. Claro, primer paso para hacer prelimpieza, ya me lo dijiste. Primer paso, ya me llegó a la central de esterilización. ¿Qué hago? Prelavado, listo, le recuerdo prelavado. Segundo. Yo no sé lavar. Díganme ustedes cómo lavo. Primer paso para lavar. Listo, entonces lo humedezco con agua, gracias. Segundo paso. El jabón, ¿qué hago con el jabón, chicos? O sea, es decir, yo tengo jabón enzimático y se lo coloco así directamente. No, en el agua. Lo hago en el agua basado en qué, o sea, digamos que yo se le echo un poquito, más o menos. En la instrucción que traiga el jabón. Entonces el fabricante me dice, Juliana, si usted quiere hacer este detergente tiene que hacer 1 cc o 3 cc por litro. Preparo la dilución. Listo, la preparé. Ya, siguiente. Entonces listo, ya lo enjuagué aquí, lo sumerjo. ¿Cuánto tiempo? Lo que el fabricante me diga, listo, 5 minutos, lo sumergí. Cristian, luego. Luego esto se saca, se debe... Claro, pero antes de ahí para que me hagan la analogía. Cristian, siempre le hago esto al personal y le digo, imaginemos que ustedes se van a bañar, chicos. Entonces es como si ustedes me dijeron exactamente guardar esto, me dijeron esto. Primero se moja, vamos bien. Luego de mojarse se le echa champú, el jabón y eso. Y luego se enjuaga. Se le hace fricción. Cristian, o sea, digamos ahora, o sea, para que lo tengan y ustedes van a recordar, ustedes lo ven mucho, yo lo veo como para que cuando ustedes vayan a eso, claro, necesitan la fricción y ya lo voy a ver como los elementos que impactan en el lavado. Fricción. Pero digamos, pues, pero lo que punto de vista, ¿no? ¿Sí, no? Digamos, cuando uno lo tiene y uno lo va a lavar, se supone que pues, lo ideal sería realizarle esa fricción al momento de estarlo limpiando, pues. No, antes de meterlo allá. Sí. Otra vez lo voy a decir. Sí, Cristo, usted hizo una prelimpieza, tiene toda la razón. Usted hago la prelimpieza y la prelimpieza quito la suciedad excesiva. Pero yo aquí no estoy reflexionando. Lo mismo me cuenta otra vez vamos en el baño. Usted llega se empieza a bañar, le cae el agua, pero si usted deja solamente que le caiga posiblemente unas partes que no sufrezca, entonces usted de pronto le hace al cabello así, listo, vaya a sacar. Luego me echo el jabón y luego puede ser que en la echada de jabón lo que usted dice, le caen partículas, pero ya no son las grandes. Imaginémonos una cesárea. Una cesárea es una cirugía que tiene mucha sangre. ¿Cierto? Entonces, si yo le coloco inmediatamente el platón con el que se recibe la placenta, se la coloco directamente acá, el detergente me queda negro de una vez, ¿cierto? Me queda sucio, lo mismo. Entonces, se me da cuenta que yo antes de esto lo enjuago, pero eso no me va a empezar la limpieza. Lo hago una prelimpieza, un enjuague y luego sí lo sumerjo. ¿Cuánto? El tiempo que el fabricante me diga. Luego de acá, tengo que reforzarle y tengo que hacer una fricción mecánica. ¿Cómo lo hago? Ahorita les estoy haciendo el lavado manual, pero ya hablamos del mecánico. ¿Qué hago? Con un paño que no libere pelusa, con un cepillo idealmente, le hago la fricción. ¿Qué vamos hasta ahí? Luego ahora sí, nombre, después de que hago la fricción, ¿qué hago? Antes de ustedes se echan champú en la cabeza y luego que se restringan, se sequen. Gracias. Entonces me enjuago, me enjuago. Listo, y luego de que me enjuago, me seco. Entonces, cuando en el instrumental funciona de la siguiente manera: existen paños que no liberen pelusa,
Y 2, puedo hacerlo con aire comprimido. Bien, vamos hasta acá. Entonces, una cosa es que yo tenga un dispositivo como un mango de bisturí, con una pinza XK y bueno, todas las que ustedes están viendo ahorita, las sumerjo acá. Y otra totalmente diferente, chicos, es que yo tenga una mesa de cirugía. Voy a hablarles en este momento donde viene el paciente, o también pensemos en la mesa de mayo, o también piensen en la mesa de reserva. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo sería el proceso de limpieza y desinfección? Primer paso. No, digamos que no voy a hacer del paciente, sino hablamos de la superficie de la camilla, de donde está el paciente. Y ya vamos a ver eso. Finalizó el procedimiento, finalizó la cesárea, Listo, no tenemos bien. Listo. Voy a empezar a hablarles de la mesa de reserva, de la mesa de mayo. Voy a hacer la limpieza de mi mesa de reserva o de mayo. Si efectivamente tengo sangre presente, lo tengo que inactivar, ¿cierto? Normalmente hay amonios cuaternarios y demás que se colocan ahí. Bueno, también voy desde lo más, ese es el fundamento tanto hasta para la limpieza del paciente. Perfecto. Ahora, díganme el paso. Ustedes nunca en la vida he limpiado una mesa de mayo. ¿Cómo la limpiarían primero? Ya, la tengo vestida, no le tengo ni funda de mayo, no le tengo nada, la voy a limpiar. ¿Listo? Listo, vamos a empezar. Nuevamente. Primer paso de la limpieza. Chicos, ¿cuál era la suciedad del instrumental? Sangre, fluidos corporales. ¿Cuál será la suciedad de esto? No, porque está vestida. Yo no me imagino que puede pasar, no sé lo que tenga chispeado una gota de sangre, la profe dijo que nunca se ensuciaba, no, tampoco. Pero imaginémonos que en la vida real la mesa pues, yo la vea con el pegote de sangre. ¿Cierto? Vamos a ahí. Visiblemente, niños, está limpia, visiblemente, pero yo tengo que hacer una limpieza y desinfección de una superficie. Cuando les estoy preguntando, hay aquí un pañito húmedo, quiero que ustedes siempre piensen en que siempre hay el mismo fundamento, ¿cierto? ¿Qué no va a aplicar en la limpieza y desinfección que voy a hacer de esa superficie? ¿Por qué no le hago, no la sumerjo? Porque en este caso no necesita pasar por un proceso de esterilización, sino solo un proceso de desinfección. Nuevamente. Hasta el día de hoy en lo que hemos hablado solamente se hizo limpieza, ¿cierto? Aquí les dije lavado de un instrumental. ¿Cuál es la diferencia entre el lavado del instrumental y este? Ese no es un contacto directo con la sangre. Chicos, acá, para que les quede claro, son dos tipos de suciedad diferentes. No es porque sea más pequeño, la otra sea más grande. Que el tipo de suciedad es diferente. Les vuelvo a decir nuevamente. Es lo mismo limpiar una mesa de mayo al instrumental. No es porque tuvo contacto con el paciente. Es que efectivamente la suciedad del instrumental son fluidos corporales. La suciedad de la mesa posiblemente es polvo. Ahora, chicos, déjame decir, ahora, dependiendo del tipo de suciedad, utilizo productos. Si yo, ¿por qué aquí lo coloco con un detergente enzimático? Entonces, esas enzimas específicamente actúan en proteínas, azúcares, sí, efectivamente actúan en eso. Pues por eso no lo necesito sumergir. Aquí voy a limpiar una superficie, ¿cierto? Digamos que yo puedo decir, ya vamos a hablar de desinfectantes igual, pero cuando yo hablo de limpiar esa superficie, digamos que no necesito sumergir. Imaginémonos una cama hospitalaria, chicos, ¿cómo lo limpio? Entonces, ahora, si el fundamento es, usted primero limpia la suciedad excesiva, luego utiliza un detergente, ¿sí? Vamos a la misma analogía de la bañera. Usa un detergente, ¿cuál es la diferencia con esto? Igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta voy a utilizar un detergente enzimático y en esta voy a utilizar un detergente de superficies. El tipo de suciedad que es de superficie. ¿Cómo lo tengo que limpiar? Chicos, normalmente así como que de pronto ustedes ya les he enseñado, no me devuelvo, voy en zigzag, ¿sí?
voy en zigzag sin devolverlo. Necesito doblo el paño, ¿cierto? Hasta ahí esto lo tenemos claro. Doblo el paño y vuelvo otra vez a limpiar la superficie. Primero hago nuevamente, le quité la suciedad excesiva, le coloqué el detergente y luego el detergente que viene. Nuevamente con el secado, después de que se enjabonan, se secan, quito el jabón. Entonces luego de eso humedezco un paño, le quito el jabón y luego del jabón el desinfectante. Bien, o sea, se seca, espero que se seque y luego viene el desinfectante. ¿Vamos a verlos hasta acá? Bueno. ¿No tiene cerca qué? Después de secar coloco desinfectante. Y el desinfectante lo mismo, chicos. El desinfectante de acá no es el mismo de acá. Nuevamente, este es un desinfectante para instrumental que actúa por inmersión y este es un desinfectante de superficies que actúa por aspersión. ¿Sí? Es claro, para acá lo voy a colocar. Entonces, la desinfección también varía según si es una superficie o si es un dispositivo médico y por ende, si es de la superficie, es un desinfectante de superficies que actúa por aspersión. Gracias, Jesús. Aspersión es que yo coja, digamos que coloque en un atomizador el desinfectante, lo coloque sobre un paño, le haga y luego lo paso. Eso es la aspersión, o sea, yo lo puedo colocar dentro lo puedo esparcir en un paño y luego pasarlo por un recipiente. Hay productos, chicos, en el mercado ya existen productos 2 en 1. Este que Sorna decía de los pañitos húmedos, existen en el mercado unos pañitos húmedos 2 en 1. Me hace limpieza y desinfección. Entonces ahorro los 2 pasos. ¿Cuántas veces lo repito? Hasta que se limpia. ¿Bien? Sí existen en el mercado. Entonces miren acá. ¿Vamos hasta acá, sí bien? Bien, listo. Entonces, elementos de protección personal. Para hacer la limpieza, que es el primer paso que tenemos, ¿qué tengo que utilizar? ¿Qué vemos ustedes acá? Elementos de protección personal. Como su nombre lo dice, chicos, personal. No es que las mismas gafas sean para todo el personal, el petro sea para todo el personal, los guantes sean rotativos, pues y demás. ¿Qué elementos ustedes ven acá? La primera, ven protectores auditivos. ¿Por qué? Riesgos en un área húmeda. Entonces, primero, ruido. ¿Listo? Entonces, para este tipo de riesgos, los riesgos que se identifican en una central de esterilización, o se minimizan o se eliminan, ¿cierto? ¿El ruido lo puedo eliminar? O sea, ¿puedo dejar de secar con aire comprimido? No, entonces por esa razón tenemos protectores auditivos tipo copa. Siguiente, careta, ¿cierto? Vamos a tener exposición ¿qué? A fluidos corporales y demás, entonces digamos que al riesgo biológico, por ende pues tengo que cubrir la cara. Tengo el tapabocas, adicional ven ustedes un peto, ¿sí? Un peto manga larga. Ven ustedes unos guantes de puño extendido, ¿lo ven acá? Unos guantes de puño extendido. Adicional, debajo de estos guantes tienen unos guantes cortos. ¿Para qué creen ustedes que es importante que sean largos? Para que no se den Porque hagan cuenta como cuando uno está haciendo aseo en la casa, chicos, los que hacen aseo, entonces usted está lavando el baño, tiene los guantecitos hasta acá y se le empieza a meter el agua. Así usted termina con los guantes, pasa. Entonces lo mismo imagine con todos los fluidos corporales, ¿bien? El peto, entonces el peto plástico tiene exposición a salpicaduras, entonces razón por la cual pues tiene que ser un peto plástico. ¿Bien? ¿Qué otros elementos vemos? Las polainas o protectores del calzado y que el calzado preferiblemente no tenga ningún tipo de orificios porque pues va a tener el riesgo. ¿Bien? Listo. ¿Listo acá? Tranquilos, no problema. Profe, pero ¿sabes una cosa? Señor. Pues yo doy mi opinión de eso. Sí, señor. Pues es que digamos, pues en la vida diaria, no sé, digamos que la superficie es muy raro el lugar que primero utiliza un detergente de superficie. O sea, digamos, un ejemplo, si es algún equipo, un tensiómetro, pulsoxímetro, una bomba de infusión, entonces digamos se hace la limpieza con un
el multienzimático, pero entonces solo el multienzimático, ¿sí? Y las otras cosas de la superficie, pues a veces esto, digamos, se hace la desinfección directamente o con un hipoclorito diluido o con alcohol. O sea, por el hecho, no sé si también se hará así como por el tiempo, pero pues muy rara, Cristian, yo te voy a decir varias cosas porque esto sí pasa en la vida real. Primero, Cristian, utilizar un detergente multienzimático es tener un producto sobredimensionado para lo que se requiere. ¿Cierto? Yo te lo digo porque en la institución donde yo laboro también en algún momento lo limpiamos con detergente enzimático. Pero lo mismo, si yo leo la ficha técnica del detergente enzimático, él me dice que solo actúa por inmersión. Entonces no tiene sentido que yo limpie algo porque igual no va a actuar, ¿cierto? Adicional, tiene una serie de enzimas, es como si yo les dijera, o sea, tiene un producto sobredimensionado, tiene muchas propiedades que no van a ser aprovechadas para lo que limpia, ¿cierto? Es como si yo les dijera en este momento que usted para hacer la limpieza de su casa, usted tiene un detergente enzimático. ¿Para qué? O sea, dígame qué tipo de suciedad tiene usted en su casa, ¿cierto? Grasa, o posiblemente usted tiene polvo, ¿cierto? Pues entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, efectivamente, tener un multienzimático sobredimensionado. ¿Que le puede actuar que eso? Pues la verdad, lo está desperdiciando. Es lo primero, ¿sí? Lo segundo, que efectivamente quien lidera en las instituciones, en un área de hospitalización, quien lidera los protocolos de limpieza y desinfección, de superficies, hay un área que se llama vigilancia epidemiológica, que es el que vela por los protocolos de prevención de infecciones. Entonces, por eso digamos que es el que debe protocolizar. ¿El alcohol está mal utilizarlo? No, lo que pasa es que el alcohol no es un desinfectante, es un antiséptico y está diseñado para la piel. Además, tiene otra facultad del alcohol y es que se evapora con facilidad, o sea, el tiempo que la superficie está libre de microorganismos es corto. Entonces, por esa razón, efectivamente, o sea, digamos, si yo le digo, y por eso le digo que hay productos que hay dos en uno, ¿sí? Porque la gente no tiene el paso de limpiar el detergente, luego quitarlo, luego secarlo y luego colocarlo en desinfectante. Son 5 o 6 pasos que ustedes, digamos, en la vida real, para una camilla, para un tensiómetro, para lo que dice, para el atril, para la bomba de infusión. El Quirugel es un desinfectante que se utiliza por inmersión. El Quirugel es un glutaraldehído más formaldehído que se utiliza normalmente, que no lo tenga en una superficie, que no lo tenga en inmersión y lo pueda colocar. También sirve como desinfectante de superficies, pero normalmente él actúa por los dos. ¿Cómo actúa por los dos? ¿Por qué actúa por los dos? Por el tiempo de exposición. Si yo lo coloco en más tiempo por inmersión, actúa. Sí, señor. Hay desinfectantes que pueden llegar incluso a ser esterilizantes. ¿Profe quiere decir? Sí, claro, por mucho tiempo que yo lo dejo sumergido así. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, yo saco el producto y está estéril. La manipulación, no le tengo un embalaje y demás, se puede contaminar. ¿Claros hasta acá? Bueno, entonces ahora vamos con esto. Ahí está. Entonces, presten toda la atención, chicos, a este cuadro. Se ve. El tema. Cuando lo abre uno se altera. Solamente el bulto, pero no debe ver la ley. Y se lo abre Ya les voy a meter 30 segundos a ver si me toca como así. Voy a hacerle cosas. Si debe estar. Profe, seleccione para ver si se ve.
está en blanco. Está en blanco. Es porque no debe de Bueno, entonces chicos, presten toda la atención acá. Hay unos factores importantes, en realidad son 5 factores que afectan o que intervienen en la limpieza y la desinfección. Entonces, el primero de ellos es la acción química, la temperatura, el tiempo, el agua y la acción mecánica. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Una acción química, que ¿quién la hace? El producto, el detergente, el desinfectante. Una temperatura, porque existe una temperatura ideal para el manejo de el desinfectante o del detergente. Un tiempo, porque debe existir un protocolo del tiempo en el que la sustancia debe estar en contacto con el elemento. El agua, porque el agua debe tener unas características específicas para poder generar el proceso de limpieza. Y una acción mecánica, que es la que hace la fricción, pero que en el caso de la máquina, ¿quién hace la fricción, chicos? Máquina lavadora. ¿Quién hace la presión del agua. Entonces, la presión del agua. Entonces, digamos que yo tengo una lavadora, sí, si es por ultrasonido, pues las ondas, pero si es una lavadora termodesinfectora, quien hace la fricción es la fuerza con la que el agua cae o el detergente cae en el instrumental. ¿Bien? ¿Cómo hasta ahí? Bueno, entonces ahora sí, perdón. Ustedes me dicen. ¿Ya? Listo. Entonces la primera, acción química, chicos. Entonces son todos esos detergentes que utilizamos, ¿cierto? ¿Qué se necesita? Lo que estábamos hablando ahorita. Primero necesito soltar, secar, dispersar toda esa suciedad sólida y líquida en la superficie. ¿Por qué? Si yo no la disperso, tan pronto la suciedad queda en contacto, inmediatamente se inactiva. Chicos, para que se lo imaginen de manera macroscópica. Yo tengo aquí el detergente. Y es como si macroscópicamente yo les dijera que el detergente tiene unas partículas que atrapan la suciedad. Esto se lo estamos viendo macroscópicamente, ¿cierto? Imagínense que si yo sumerjo aquí un dispositivo totalmente sucio, inmediatamente estas partículas atrapan la suciedad y llega un punto en el que se satura y ahí es donde se ve el agua turbia. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo tener? Retirar esa suciedad excesiva. Por eso digamos que el primer paso es esa prelimpieza. ¿Qué me permite? Cuando yo tengo un detergente, lo que debo tener es, primero, ¿cada cuánto debo cambiar el detergente? Entonces, perfecto, cada vez que se use. Entonces, digamos un ejemplo, les voy a poner el caso porque esto pasa también en la vida real. Llegó el instrumental que utilizamos en Juliana. Entonces, como utilizamos en Juliana, la cirugía fue un reemplazo total de cadera. Utilizamos todo el material, yo lo sumergí. Adicional me llegó la canasta de la fractura de radio. Imaginemos que la persona estaba lavando y se puya durante el lavado. ¿La fuente cuál es? Si yo tengo aquí toda esto, lavé primero el de la cirugía de Juliana, lavé luego el instrumental de otra persona, de X, de Y, Z, y aquí estaba lavando cuando de pronto, sin querer, me puyé. ¿De quién es la fuente? No sabemos, tenemos 3, 4, 5 pacientes. Entonces, imaginen, yo tengo que tomarle pruebas de VIH y demás a todos los pacientes para poder determinar si yo puedo tener una infección, una patología asociada a una infección. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando yo utilizo un detergente, los detergentes tienen unas características ideales que ustedes vieron el semestre pasado. Una de ellas, ¿cuál es?
una característica de un detergente. Uno que sea enzimático, que tenga efectivamente, que tenga unas enzimas que actúen en fluidos corporales. ¿Cuál será otro? Primero, enzimático. Más que sea de amplio aspecto de acción rápida. perfecto. Y lo otro, chicos, que es muy importante, que esta es una característica que ustedes sí o sí tienen que grabar, es que no genere espuma. Todos ustedes tenemos la misma analogía cuando llegamos a la central de esterilización y más al área de lavado. Usted va a lavar y cuando va a lavar un instrumento, ¿en qué piensa? En el lavado de platos, ¿cierto? Eso es indudable. Entonces, en el lavado de la loza, chicos, imaginémonos que usted coge la esponja y está lavando. ¿Usted qué necesita para saber que las cosas le quedan limpias? Entre más espuma usted le saque, mejor y pues huele más rico, ¿cierto? En el instrumental no pasa lo mismo. Si usted, y es que pasa al principio que cuando van a lavar, usted siente como si estuviera lavando con agua, porque no genera espuma. ¿Por qué no puede generar espuma? Para poder visualizar lo que vamos a tener contacto, ¿cierto? Es la primera, digamos que el primer principio. Adicional, que cuando yo coloco en una máquina lavadora un detergente que me genere espuma, inmediatamente la máquina me cancela. O sea, se me para el ciclo porque le dice, tiene mucha espuma. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, normalmente, ¿cómo es el pH de estos detergentes? Es un pH neutro, pero yo les podría decir que también varía de acuerdo al tipo de sociedad. Existen alcalinos, existen básicos, de acuerdo a la sociedad presente. Hay algo que me gusta, voy a mirarles acá rápidamente, hay algo que me gusta mostrarles, lo tengo aquí en una presentacióncita. Les muestro aquí algo. Miren acá. Chicos, miren. Si yo tengo un pH ácido, está dado para la materia inorgánica. Si yo tengo un pH neutro, es ideal para el acero inoxidable, que es, digamos que es el elemento en el que están construidos los instrumentos quirúrgicos. Y el alcalino es lo mejor para materia orgánica. O sea, es decir, para no estar en uno de los extremos, normalmente lo que uno utiliza es el pH neutro. Pero pues yo les digo, también depende, o sea, si ustedes llegan a una institución y le dicen, no, nosotros acá utilizamos un pH alcalino, está bien, porque ellos se concentraron en que es ideal para la materia orgánica. ¿Listo? Aquí. Listo, entonces, ¿no? Me dicen cuando. Entonces, si hablamos entonces de factores que influyen en la limpieza y la desinfección, primer elemento que estamos viendo, acción química. La acción química la tiene ¿quién? El detergente. Perfecto. Listo. Siguiente punto. Entonces, ahora nos fuimos acá. Los detergentes, ¿en qué presentación pueden venir? Hay sólidos y hay líquidos. Bien, o sea, para que ustedes lo tengan en cuenta. Normalmente uno utiliza los líquidos. ¿Por qué? Porque los líquidos son fáciles de diluir. ¿Qué ventaja o qué desventajas tienen los sólidos? Que tengo que mezclarlos muy bien. Si yo no los mezclo muy bien, es como cuando usted se toma un agua con azúcar y no la diluye muy bien, pues se queda la concentración abajo y pues parte de esa concentración pues no va a ser la efectividad del detergente como debería. Listo, entonces ahora acá, ¿qué tiene esa acción química? Enzimas. Enzimas tales cuales. ¿Cuáles son las que digamos que son las más usadas? Proteasas, lipasas, amilasas. Y esas enzimas lo que me ayudan es a degradar, ¿cierto? Y me van a garantizar el proceso de limpieza. Entonces,
Es importante que ustedes tengan en cuenta esto y de pronto aquí se lleven una imagen. Cuando yo hago la limpieza, yo no destruyo microorganismos. En la limpieza, yo no destruyo microorganismos. ¿Está claro? Yo lo que hago es, y de pronto para que ustedes tengan una representación gráfica, es como si yo debilito el microorganismo. ¿Cómo lo debilito? Lo debilito atacando sus células. ¿Qué tiene la célula en su recubrimiento? Por eso ustedes de pronto en esterilización del semestre pasado vieron un tema que es microbiología básica. Y la razón por la cual la vieron es para que cómo están compuestos los microorganismos, para que cuando ustedes vayan a hacer el proceso de limpieza usted diga, por esa razón nosotros atacamos las grasas, por esa razón atacamos los azúcares. Sí, es claro. Entonces, estas son las enzimas básicas. Ustedes van a ser jefes de centrales y los jefes de centrales se encargan de adquirir o elegir los productos. Entonces, usted puede llegar uno de sus compañeros a decirle, no, es que mi detergente es lo máximo, compre mi detergente. Usted primero, técnicamente, ¿cómo se va? Lo que les dije, el pH, la presentación, qué tanto puedo ahorrar, qué tanto tengo que gastar, adicional, qué enzimas tiene, ¿sí? Si es un detergente enzimático, qué tanto tiempo demora, cuánto es su costo. Sí, eso es lo que ustedes entran a evaluar cuando hacen una evaluación, un trabajo de campo de un insumo como el detergente. Ustedes tienen que basarse en una ficha del fabricante. Si su compañero, su compañerito, más adelante, imaginémonos que llegó Jesús a venderme el detergente enzimático, yo no me puedo ir simplemente por la tabla que me diga Jesús, sino yo tengo que mirar en la ficha técnica si efectivamente es para dispositivos médicos, en cuánto tiempo actúa. Bien, o sea, para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo. Ahora viene el otro tema y es la temperatura. Entonces, primero dijimos acción química y la segunda es la temperatura. Chicos, la temperatura es importante, pero si usted me dice, profe, yo he visto que en la mayoría de centrales lo hacen con agua fría. ¿Funciona? Sí, funciona. Solo quiero que se lleven de aquí una sola frase y es que el detergente enzimático se potencia por temperatura. Es decir, lo puedo volver más efectivo, puede tener mayor efectividad si le doy temperatura. Miren acá. Las temperaturas sobre los 40 grados Celsius pueden afectar la reacción química y es posible que las temperaturas frías no activen la enzima. Entonces esa es la razón. Yo le pregunté al fabricante y el fabricante me dice que lo puede tener, lo puedo utilizar frío. Sí, utilícelo, pero yo potencio su acción si le tengo una temperatura. Profe, ¿todos tienen que ir a 40? No, pero idealmente, digamos que si yo tengo de temperaturas que vayan más o menos, imagínense que si yo lo caliento más a 60 a 100, ¿qué voy a generar en el personal? Quemaduras, imagínense el contacto. Pero si yo tengo unas temperaturas, digamos que pueda controlar de 40 grados, puedo generar que digamos que las enzimas potencien su acción. Bien, adicional, digamos que, mire, compuestos de una base de detergente con pH neutro que contienen una o más enzimas, lo que les decía, descomponen los materiales orgánicos y eliminan las partículas disueltas desde la superficie del instrumento. Entonces, ahora sí, idealmente, ¿cada cuánto tengo que cambiar el detergente? Cada vez que lo use. Si utilizo una canasta al lado, inmediatamente, uy, profe, el gasto del detergente es terrible. En las instituciones en donde yo he visto, es hasta que esté medianamente sucio. Si yo tengo un líquido turbio, chicos, ¿cómo hago para determinar cuántas de estas partículas están disponibles para atraparme la suciedad? ¿Es claro? Imaginémonos esto. Tengo solamente estos 5 disponibles. ¿Cómo hago yo para determinar esto? Entonces, cada vez que yo lo utilice, inmediatamente lo cambio. Ay, sí, pero es que se veía limpiecito. Lo cambio. ¿Sí? Por lo mismo que les decía, hay un accidente laboral y no tengo con qué determinarlo. ¿Cuántos son 3 cc, chicos? Esto. En 1 litro de agua. Normalmente la gente, ¿qué hace? Ay, entre más azulito, entre más concentrado, lava mejor. Lo que le pasa a uno en la casa. Entonces, importante que cuando capacitemos al personal, nosotros le digamos, es que si usted le echa 5 cc, lo inactiva, no funciona. Son 3, no 5.
Bien, además de que lo desperdicia, ¿bien? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, primero, acción química. Segundo, temperatura. Entonces, ahora miren acá. Diferentes tipos. El que les mostré anterior era líquido. Este por lo menos es sólido. Entonces, la temperatura del agua. Entonces, al seleccionar el detergente enzimático, usted debe tener en cuenta que la temperatura del agua, la temperatura del ambiente, el producto, cuánto tiene de vigencia. Su compañerito me puede decir, no, en alguna institución lo utilizan un día. Puede ser que la sustancia me diga un día siempre y cuando usted lo tenga en un recipiente que no tenga contacto con nada. ¿Sí? Porque de pronto yo les cuento que hay detergentes de superficies que duran 2 días activos, pero sin que usted tenga contacto absolutamente con nada. Lo tengo en un atomizador y ya. Bien, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. La fecha de vencimiento del producto, tengo que mirarle también, o sea, cuánto es esa fecha de vigencia. Y el dispositivo del que está hecho. No todos los detergentes, chicos, están para todos los materiales. Bien, no todos los detergentes están diseñados para todos los materiales. Entonces, ahora, siguiente, concentración. Entonces, esta concentración, si nos devolvemos acá, en un segundito, me voy a volver aquí rápidamente, y es acción química, temperatura. Pero en esa acción química, temperatura, yo debo tener en cuenta lo que dijimos. Según lo que el fabricante me diga, voy a manejar esa concentración. Hay otra cosa importante, chicos. Yo no sé si ustedes cuando vieron desinfectantes también hablaron de los recipientes en los que yo coloco el desinfectante. ¿Cómo debe ser el recipiente? El desinfectante se puede inactivar con solo la luz. Si yo tengo un recipiente translúcido, o sea, transparente, el desinfectante se puede inactivar. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad cuando visitaron las centrales de esterilización de que los recipientes de pronto que vieron normalmente son opacos, azules oscuros, para precisamente la luz no pase y no los inactive. Bien, entonces, señor. ¿De qué tendría que ver entonces la temperatura del ambiente? Por el hecho de que si es mayor calor, el poder cinético. Lo que pasa es que Jesús, la temperatura es de la sustancia, no de la superficie, ¿cierto? Pero no sé si cuando ustedes vieron microbiología con Marisol, ella les explicaba que si yo tengo un área muy caliente o tengo un área que no tenga las condiciones ideales, propicio la reproducción de los microorganismos. O sea, yo tener unas temperaturas y unas condiciones ambientales ideales para que los microorganismos no se reproduzcan. Entonces, puedo tener temperaturas ideales en el ambiente. Adicional, cuando ustedes vayan a ver en el almacenamiento y demás, digamos, solo los productos de limpieza, hablemos de solo los productos de limpieza, del detergente, el fabricante le dice almacénelo en un lugar fresco o almacénelo a menos de tanta temperatura. O sea, si usted lo almacena a mayor, lo puede evaporar, puede afectar su composición. Entonces, por eso digamos al ambiente. Tercer punto, calidad del agua. Y en esto sí les voy a explicar y espero que me presten de verdad toda la atención del mundo. Resulta y pasa que ustedes vieron que el agua tiene unas características ideales, ¿cierto? ¿Qué sabemos del agua? Tiene minerales. Listo. ¿Y a este tipo de agua cómo le llamamos? Dura. Agua dura. ¿Y cuando no tiene minerales? Blanda. Bueno, entonces ahora, háblenme de esa agua blanda. ¿Qué no tiene? Minerales. ¿Quién? No, pero bueno, sí. No, todo la educación, pero no es así. Si yo tengo un agua dura, o sea, efectivamente el agua que tenemos todos de la casa es un agua que tiene calcio, hierro, fosfatos, silicatos, tiene mucho, ¿cierto? Cuando yo hablo del agua blanda, no quiere decir que le quito todos los minerales. ¿Qué es el mundo ideal? Que yo le pueda quitar todo, pero eso no se hace en la primera etapa. Les voy a explicar. Cuando yo hablo de agua blanda, quiero decir que el agua le voy a quitar los minerales para que pase de dura a blanda. ¿Cuáles son esos minerales? ¿No? Otra vez. El agua, chicos, les voy a explicar esto y hoy les va a quedar súper claro porque esto tiene que ser
desperdicia de nosotros. Agua. El agua normalmente que tenemos del grifo se denomina agua dura. ¿Por qué es agua dura? Porque está compuesta de minerales. Tales como ¿cuáles? Calcio, magnesio, fosfato, hierro, silicato, ¿cierto? Un agua en la central de esterilización tiene que ser blanda. Cuando yo hablo de un agua blanda, hablo de un agua que no tiene todos estos minerales. Entonces, en la central de esterilización, el agua tiene que ser agua blanda. El agua blanda, específicamente, es esta misma agua dura, pero le quito estos dos minerales: calcio y magnesio. Solo le quito esto. ¿Con qué le quito estos dos? Equipo que se utiliza para poner agua dura en agua blanda en la central de esterilización. ¿No? Se llama descalcificador. ¿Sí lo habían escuchado? No. Entonces, chicos, este descalcificador, ya se los voy a mostrar, es un equipo. Vamos a pasar acá un momento. El descalcificador es este equipo que ustedes ven acá. ¿Sí? Tiene dos torres y aquí tiene un tanque con sal. ¿Sí? ¿Lo habían visto? ¿Lo habían escuchado? ¿Algo así? Entonces, ¿qué pasa? Llega el agua dura. El agua dura puede tener residuos grandes, suciedad grande. Entonces, primero lo que sus compañeritos dijeron, filtro. El filtro atrapa, digamos, que esa suciedad, esa arenilla y demás que está grande. Y luego lo pasa a este equipo. Este equipo tiene en su interior unas esferas que se le llaman zeolitas. Y esas zeolitas, ya se las voy a explicar, son unas esferas pequeñitas, diminutas, que lo que hacen es esto que comúnmente conocíamos en química, que hacen un intercambio iónico y catiónico. O sea, ellos le hacen, digamos que, para no confundirlos, pero ellos hacen un intercambio y al intercambiar le dice, yo con unos iones de sal, digamos que está la sal que es NaCl, lo transfiere con el calcio y el magnesio y al transferirlo desaparece estos dos y la vuelvo en agua blanca. Les voy a mostrar cómo hace este proceso para que me entiendan. Miren lo que ustedes ven acá. Lo que ustedes ven acá son las ceolitas, son unas esferitas doradas pequeñas, diminutas. Entonces están las dos torres que les acabo de mostrar, son, digamos, de grandes como esto, de aquí a acá. Las dos torres están llenas de la zeolita. ¿Hasta dónde? Están más o menos hasta la mitad. Vamos hasta acá. Para que el equipo esté en servicio, ¿qué hace? El equipo tiene una entrada de agua dura, llega a las torres y lo que hace es tener contacto con la zeolita y suministrarle pues un agua blanda. ¿Cierto? Un agua blanda. ¿Cómo lo hace, chicos? Ya se los voy a mostrar. Este tanque que ustedes ven acá, que era el tanquecito blanco que se los mostré ahorita, ese tanquecito blanco está lleno de sal y está lleno de agua. La sal no es la sal que tenemos en la cocina. ¿Qué tiene la sal de la cocina? Yodo, ¿cierto? Si yo adicional a todos los componentes que tiene el agua, le coloco también yodo, lo que voy a hacer es recargar, ¿cierto? ¿Qué tiene esta sal? Solo NaCl, no más. Y con eso pues puedo hacer el intercambio. Entonces, ¿cómo lo hace, chicos? Lo hace de la siguiente manera. Entonces, lo primero que hace es que cuando ingresa el agua dura, el agua ingresa por la parte de abajo y lo que hace es lavar y expandir toda la zeolita. ¿Bien? O sea, como que el retrolavado es como yo les dijera, hago enjuague de las esferas. ¿Sí? Le quito, digamos, como la suciedad y las enjuago. Vamos hasta ahí. Siguiente etapa es la regeneración. La regeneración es lo que yo les decía, hago ese cambio iónico y catiónico. Entonces, ¿qué hago? Succiono el agua con sal, se la doy al equipo y recargo las esferas. Las recargo de los iones de NaCl.
¿Claros hasta acá? ¿Vamos claros? ¿No? Bueno, listo, las veces que sean. Nuevamente, para mí es importante que ustedes lo entiendan porque nada me sirve agua blanda y todos repitamos agua blanda, pero ¿qué es el agua blanda? Y este equipo es de control de nosotros como instrumentadores. Que nosotros hacemos mantenimiento, no, pero nosotros vigilamos que esté, y si nosotros no vigilamos, adivine a quién se le mancha el instrumental. A ustedes. Y la cara de la canasta es que efectivamente no están haciendo bien el proceso de limpieza. Nuevamente está acá. Bueno, voy a esperar que no les vaya a dar pereza ni nada de eso, sino que de verdad después de esto les explico y hacemos un pequeño break. Chicos, tenemos dos torres. Adicional tenemos un tanque que está lleno de sal. El agua normal que me llega de la casa me llega con todo eso. Pero yo necesito transformarla en agua blanca. ¿Cómo la transformo en agua blanca? Quitándole a este agua dura estos dos. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de un intercambio químico de iones y cationes. ¿Qué hago yo? Le coloco un tanque NaCl para que yo me los pueda intercambiar con los cationes de calcio y magnesio y yo le quite ese calcio y ese magnesio a ese agua. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de unas esferas. Las esferas se llaman zeolitas. ¿Dónde están presentes? Dentro del equipo, de los tanques. Estos dos tanquecitos fueron los dos azules que vimos allá. ¿Listo? La cebolita está ahí. ¿Cómo es que está en servicio? Que me llegue a mí el agua dura y que yo aquí haga el cambio y le proporcione a usted agua blanda. ¿A quién debería entregarle agua blanda, Alejandro? ¿Qué equipos utilizan agua en la central? Sí, Alejandro, el ultrasonido yo le puedo echar al equipo, es igual que lo hago manual, pero yo le puedo echar al equipo el detergente enzimático, o sea, ¿cómo le... Claro, que también aprovecharía, pues, para el propio equipo, no lo deterioraría. Pero otra vez, Alejo, no me dejes parla. ¿Qué equipos necesitan agua en la central? Primero, uno, no me rodeo. Oiga, eso me hicieron en el quiz, ¿no? Eso le iba a decir, para paréntesis, Oiga, les pregunté a uno, un cargo y una función, y me colocan los tres y me colocan cualquier función. O sea, adivine de cuál cargo es ese. Chicos, la pregunta era puntual, un cargo, una función. Se las valí, pero chicos, o sea, eso es como a la suerte. O sea, como, mira de dónde la elige. Entonces, pilas con eso, lo mismo. Me colocaban, jefe, es el que, digamos un ejemplo, organiza los turnos, asigna las áreas. Y el otro, material de biosíntesis. Venga, pero le pregunté uno, ¿para qué me escribe dos? O sea, entre más coloquen, no es que le suba más la nota. O sea, uno solo y ya, listo. Un solo equipo que necesite agua. ¿Cuál? El ultrasonido. Nombre, Juan David. Juan David. ¿Qué necesita agua? No le diga a Alejandro, déjelo que... Dígame, la poceta de lavado, yo le abro la llave y ahí tiene que salir agua. ¿Quién más necesita agua? ¿Ah? El vapor necesita agua. ¿Quién más necesita agua? El vapor y el autoclave son los mismos. ¿Sí? Listo. O sea, bueno, eso, y es chévere esa corrección. Chicos, uno le dice la ficha técnica del fabricante de los dispositivos, autoclavable. ¿Qué significa? Que es esterilizado, que se puede esterilizar a vapor. Autoclave igual a esterilizar a vapor. ¿Bien? Que lo tengamos en cuenta. Sí, es muy frecuente encontrar eso. Porque, digamos, usted dice autoclavable y a veces usted me está hablando de un dispositivo que es a baja temperatura. Entonces, sí es importante que la claridad. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, venga, la lavadora, la termodesinfectora necesita agua, el vapor, no solamente el vapor, el formaldehído necesita agua. ¿Quién necesita? Sí, o sea, bueno, así digamos que todo lo que hay en el área húmeda, las pocetas necesitan agua. Entonces, ahora sí, Jesús, para poder suministrarle agua blanca a la lavadora, a las plantas de lavado, al vapor, necesito tener este tratamiento. ¿Bien? Hasta acá. Vamos bien. Listo. ¿Los dos hacen lo mismo? Sí, señora. Lo que hace, digamos, que tener dos es que yo, digamos, que mientras que la una está en funcionamiento, la otra está en descanso o estaría lista. O sea, para no demorar, imagínate que mientras que la lavan, mientras que lo hacen, digamos que hacen procesos simultáneos. ¿Bien? ¿Bien? Vamos hasta ahí.
Entonces, Jesús y para todos, ¿cómo hace eso? O sea, ¿cómo en realidad funciona? Este es el resumen del proceso. Usted le entra agua dura y la vuelve agua blanda. ¿Cómo funciona? Primera etapa, hace un retrolavado. Entonces, coge, llega el agua dura, entra por la parte de abajo y hace enjuague de todas las esferas. Entonces, estas son unas cositas la próxima clase. Prometo, Camila, porfa, me escribes para mandar mostrarles cómo son. Entonces hace el lavado. ¿Bien? Luego de que lo lava, viene la otra etapa. Lo lava y luego ¿qué hace? La regeneración. ¿Cómo hace la regeneración? Mira el tanquecito de la salmuera. ¿Qué es el tanque de la salmuera? Yo mido un poco de sal y se la coloco y la mezclo con agua con sal. ¿Qué hace el descalcificador? Succiona el agua con sal y lo que hace es colocársela en la ceolita para que la ceolita se recargue y diga, listo, ahora sí ya estoy con el NaCl para hacer el intercambio iónico y catiónico con el calcio y el magnesio. ¿Cómo está ahí? Sí. Señor Cristo. Profe, en ese caso, como el tanque de salmuera, pues, es con sal y agua, en ese caso sería también agua blanda. ¿No? ¿O normal? Agua normal. Agua normal porque el que la va tratando no importa. Aquí me está ingresando agua dura, no importa qué es. Ahora lo otro. Actualmente esto se hace muy manual, ¿no? Automáticamente ¿qué hace? Se llena en el nivel del agua. Y cada vez que se llena en el nivel de agua, yo tengo que echarle sal. Profe, ¿cómo hace para medir? Esto tiene como, ya les muestro en la otra foto, tiene como una pantallita donde me va midiendo cuántos metros cúbicos puedo tratar. Yo le puedo decir 30 metros cúbicos de acuerdo a la necesidad de mi área. Cuando él vaya en 5 o 10, ya vaya disminuyendo, ya tengo que tener preparado esto. ¿Sí? Tengo que tener preparado esto. Echarle sal y no más, y batirla y diluirla. ¿Sí? Para eso. Y lo otro es que, ya les hago, estas ceolitas se desgastan cada 5 años. Es decir, normalmente su color es un color dorado. Cuando ya se saturan, se vuelve como muchos de café. Se vuelven cafés oscuras negras. Y eso me metió 5 años en la vida útil, señora. ¿Cómo era que se llamaban las esferitas? Ceolitas, con Z. Ceolitas. ¿Listo? Eso es para cultura general, no se los voy a preguntar nunca. No se los voy a preguntar eso mejor. ¿Bien? Listo, luego de que me recargo, que hago el intercambio, nuevamente hago el enjuague. Vuelvo otra vez y las enjuago. Y relleno el tanque automáticamente de agua para que esté disponible para nuevamente el tanquecito allá, ¿no? El tanquecito de la salmuera, ya lo vamos a cerrar. Se llena nuevamente para volverle a echarle sal. ¿Listo? Clarísimo hasta acá. Entonces, resumen de los puntos que llevamos. Primero, acción química, que es igual a decir detergentes enzimáticos. Siguiente, la temperatura. Y el último, la calidad del agua. Entonces, la calidad del agua ya dijimos, ahora sí me devuelvo un segundo. La calidad del agua que dijimos, que entonces que el agua tiene una dureza, un pH que me afecta la pureza del agua. Alguien de sus compañeros me decía cuando les pregunté, ¿qué es agua blanda? Me dijo, quitarle todo esto. ¿Sí? Yo le quito solamente esto, ¿para qué lo vuelvo blanda? ¿Cuál es el objetivo de volver el agua dura en blanda? Que no se oxida. Específicamente, no se genere corrosión en el instrumentario. Manchas y corrosión, y ya les muestro los ejemplos que les traía ahí. Manchas y corrosión es lo que genera el agua dura. Pero existen otros tratamientos que me quitan absolutamente todo. ¿Qué me le va a dar eso al instrumental? Pues me le va a dar brillo, me le va a generar que no le afecte absolutamente nada externo a mi instrumental, ¿cierto? Entonces, existen otros complementarios. Esto es lo básico, tener descalcificador, pero adicional hay otros que se llaman ósmosis inversa, hay otros que se llaman desionización. ¿Qué significa cada uno? El descalcificador funciona como le digo, y en el otro son muchos filtros que me van reduciendo las partículas hasta que me las llevan a cero. O sea, hasta que me dejan un agua totalmente pura. Normalmente, chicos, el agua dura que uno se toma en la casa lo que genera que es
cálculos. El agua cruda que tiene llena de minerales, eso es lo que genera, por eso nosotros digamos, y hay aguas más duras que otras, ¿cierto? Eso genera cálculo. Yo les voy a mostrar, uno es la afectación del instrumental, pero otro es la afectación de los equipos. Ya les voy a mostrar qué sucede cuando un equipo tiene agua no tratada, qué le genera al equipo. Uno, obstrucciones, ya les voy a decir, le genera incrustaciones, ya les voy a mostrar. Entonces, para terminar con esta diapositiva, entonces yo tengo un agua que puede ser afectada por la dureza o por el pH, de acuerdo a las características que tenga. ¿Qué contiene? Sílice, hierro, cadmio, plomo, cloruros, fosfatos. Debe realizarse pruebas de calidad del agua periódicamente. Yo puedo decir que hoy la tengo bien, pero si yo no hago el cambio, si yo no cambio la cebolita, si yo no tengo un equipo descalcificador, si yo no cambio los filtros se saturan. Cada semana hay que cambiarla. Cada vez que pase 30 metros cúbicos tengo que cambiarle, tengo que darle sal al equipo, ¿cierto? Entonces es constante. ¿Cómo se mide el agua? Ya les voy a mostrar. Hay unas pruebas que yo coloco unas gotas de agua, y en esas gotas de agua le coloco unos químicos y me evalúa qué tan dura está el agua. Bien, o sea, existen pruebas. La evaluación de la calidad de vapor es una actividad constante que debe ser documentada. Chicos, si a mí me llega una auditoría y me dice, ¿cómo hace usted para garantizarme la calidad del agua o la calidad del vapor? Yo tengo que mostrarles registros. Bien, entonces ahora miren acá. Estas son las pruebas. Yo tomo muestras de agua, le coloco un químico y de acuerdo al color que ella se torne, es la dureza. ¿Sí? Es la dureza, no es por eso. Si yo tengo problemas de agua, miren, voy a ver, ustedes cuando entren a práctica se van a dar cuenta la calidad o los instrumentos cómo se van deteriorando. ¿Y producto de qué? De cosas tan básicas como el agua. Entonces empiezan a darse manchas, picaduras, corrosión. ¿Qué es la picadura? Es como un iceberg, chicos. Ustedes ven un punto negro, usted lo ve chiquitico, pero puede ser un cráter hacia adentro. Imagínense ese punto que es microscópico, usted lo ve ahí y ahí se va empezando a quedar materia orgánica, porque yo no tengo un cepillo milimétrico que vaya por el huequito, ¿sí? Porque ahí va quedando toda la materia orgánica. Ahí se puede generar una contaminación cruzada. Perfectamente, o sea, yo digo, lo tengo estéril, pero pues en medio de ese cráter puede haber cualquier crecimiento de microorganismos. Miren acá, entonces, en las juntas del instrumental empieza a haber corrosión. Esto que ustedes ven, lo que les digo, la picadura. Y cuando lo ve uno con microscopía electrónica, se da cuenta que es un cráter, que es un hoyo totalmente donde se está creando toda la materia orgánica. Muy frecuente en la fricción de las pinzas, muy frecuente, y ustedes luego lo van a ver. Entonces, cuando yo hablo de otros sistemas complementarios, entonces lo que le conviene, por lo menos el ejemplo de esto, de una osmosis inversa, muchos filtros por donde pasa el agua y termina purificándolo. ¿Listo? Eso es como a grandes rasgos para que lo vayan entendiendo. ¿Qué pasa cuando no lo trato? Entonces miren lo que es, lo que yo les decía. Empieza de color dorado y después cuando cumple su vida útil se vuelve como una especie de conchos de café que ya digamos que está saturada. Entonces miren acá, adicional pues debes tener filtros y estos filtros me ayudan a atrapar la suciedad del agua grande. ¿Qué pasa cuando yo no tengo agua tratada? Chicos, esto es una tubería. A esto se le llaman incrustaciones de óxido. ¿Qué es lo que hace? Lo que ustedes van a ver en cirugía general, hay una patología que se llama ateroma. Hagan de cuenta que está el lumen del vaso, la arteria, la vena, y producto de la mala alimentación se va llenando de grasa hasta que se tapona totalmente la arteria o la vena. Vamos ahí. En la tubería pasa exactamente lo mismo. Cuando yo le estoy pasando por ahí agua no tratada, agua dura, pues todos los minerales y demás se empiezan a incrustar y empiezan a hacer el óxido hasta que cierran totalmente el lumen de la tubería. Imagínense el lumen de la tubería totalmente cerrado. Todo este óxido, ¿qué puede pasar? En los equipos, el deterioro del equipo. ¿Cuánto vale un esterilizador? Aproximadamente entre 500 y 800 millones de pesos. Entonces un equipo que usted ve deteriorado, un equipo que usted empieza a oxidar, un equipo que se le empieza a dañar, pues efectivamente va a dejarse, o sea, va a ser una pérdida económica grande. Entonces,
Estas son todas las situaciones que se me pueden presentar por no tener agua tratada. Listo, chicos, hasta acá para poder tenerles un descanso. Resumen de lo que llevamos acá. Es más compleja. Miren el caso que ustedes ven acá, un endoscopio. Un endoscopio tiene anatomías, tiene lúmenes pequeños, tiene orificios pequeños, tiene largas longitudes. Entonces, para eso necesitamos de elementos de limpieza específicos. Miren, ustedes ven cepillos largos, cerdas suaves, cepillos más gruesos, más cortos, flexibles. ¿Sí? Si ustedes ven acá, delgados, ustedes, digamos que cada vez los dispositivos, ustedes ven acá una cánula de acá, pero una cánula de la laparoscopia, y digamos que cómo hace uno para lavar. Entonces uno no puede pensar en la central, cada vez hay más desafíos, llegan más dispositivos médicos que, pues digamos que los procedimientos lo requieren, pero si yo no tengo las herramientas precisas para garantizarle por lo menos la limpieza de eso, ¿qué va a suceder? Pues digamos que muy lindo, muy chévere el dispositivo, pero posiblemente va a quedar sucio después de estéril. ¿Qué pasa con esta frecuencia, chicos? Esto es una cánula de Francia, una cánula que se utiliza, digamos, en procedimientos pequeños, en oído, o puede utilizarse en procedimientos de cara o en procedimientos de cuello. Entonces, el lumen de este, digamos, que ¿cuánto tiene? Tiene de 5 French, 4 French, 3 French, y digamos, si yo no tengo un cepillo específico que me llegue a toda la superficie y a todo el orificio. Cuando hablo de lumen, no sé si es claro para ustedes, el lumen es un orificio que puede ser largo, pequeño, ¿sí? Entonces yo necesito garantizar. Hay varias formas de hacerlo. Efectivamente, las anatomías de los instrumentos, de pronto ustedes cuando vieron en el semestre pasado, vieron muchas anatomías, ¿cierto? Muchas anatomías. Cada vez con más desafíos, con más criticidad. Entonces, chicos, si yo no puedo garantizarle que lo haga con una fricción, con un cepillo, ¿con qué lo hago? Díganme qué elementos adicionales. Uno es un ultrasonido, pues digamos que ya vamos a hablar de eso. El ultrasonido es si yo hablo, digamos que aquí hago un paréntesis, hablando de los factores, si yo hablo sobre el lavado, chicos, el lavado se puede dividir en dos grandes grupos, que es el lavado manual y el otro, el automatizado, ¿cierto? Cuando hablo del lavado automatizado, yo lo puedo hacer a través de lavadoras termodesinfectoras, o lavadoras por ultrasonido, ¿cierto? Pero cuando hablo de la lavadora por ultrasonido, esta siempre debe ir acompañada de lavado manual, ¿cierto? Hasta ahí. Chicos, en cualquiera de los dos, sea el lavado manual o sea automatizado, yo necesito una acción mecánica, una fricción. Si yo no tengo, yo les digo, en el mundo ideal que debería tener, cada instrumento debería tener un cepillo ideal. Pero hay lúmenes largos, pequeños, imaginen todo lo que tendría que tener, el largo, el pequeño, el mediano, el gordo, el mediano, o sea, así serían muchísimos cepillos. Entonces uno medianamente tiene los que digamos que tienen el gran volumen, pero habrá unos que no tenemos. ¿Con qué me apoyo en el lavado manual para hacer la fricción? Si no tengo un lavado, si no tengo un cepillo. Con el agua a presión. Entonces uno se ve una pistola de agua a presión que lo puedo colocar y también tiene diferentes tipos de boquillas que cazan en el dispositivo y que le puedo ayudar a hacer el arrastre. Adicional el aire. Entonces el aire me ayuda, digamos, como a reforzar, pero quiere decir, o sea, habrá suciedad que se pegue y por más de que usted le eche agua, no se levanta, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces el lavado manual tiene una acción mecánica y es la fricción a través de los cepillos. Ahora miren acá, este dispositivo que ustedes vieron acá es un endoscopio. Adicional a todo, tenemos acá, hablamos de unos lavados generales, de unos pasos de lavado general, que hablamos de prelimpieza, hablamos luego del enjuague, hablamos de la inmersión en el detergente, de la fricción, del enjuague nuevamente, del secado, ¿cierto? Pero dispositivos como estos que tienen unas anatomías difíciles,
desafiante se requiere de hacer adicionales otros tipos de pruebas. Entonces ustedes van a encontrar, que van a encontrar, digamos, como pruebas de fugas. Las pruebas de fugas, chicos, ¿quiénes tienen moto? Cuando yo hablo de una moto, la prueba de fuga es como cuando uno un neumático y le pincha. ¿Qué es la prueba de fugas? Que llega el señor, infla el neumático y lo coloca en el agua. Y si le sale una burbuja, tiene ahí el orificio. Esa es una prueba de fugas. En este dispositivo, ¿cómo ocurre? No es que yo coja lo mismo, pero sí básicamente lo que hago es colocar un aparato, un compresor, que lo que hace es poner a presión todas las paredes del interior del endoscopio y mirar si hay algún tipo de desvío en el manómetro, o sea, si rápidamente el aire se escapa, quiere decir que hay una fuga. Y normalmente también, como lo hace uno, sumergido. Si ve que la fuga, se ve ese burbujeo, inmediatamente el equipo está roto. Y por ahí donde está el orificio, pues se me puede estar quedando la materia orgánica. Bien. Entonces miren que el desafío o la anatomía de los instrumentos ha hecho que nosotros busquemos también herramientas que me faciliten el lavado. No es lo mismo lavar un endoscopio flexible, un equipo que es flexible, a uno que sea totalmente rígido, ¿cierto? Digamos que como si yo utilizo un cepillo rígido en un elemento flexible, ¿qué va a pasar? Lo voy a romper. Entonces, ¿qué necesito? Un cepillo. Entonces, si yo conozco y entiendo la anatomía del instrumento, posiblemente voy a conseguir esas buenas herramientas. Entonces, miren acá. Miremos acá este videíto. Era un videíto. Ah, y a veces cuando se les pasa una PowerPoint no dejan. ¿No? ¿Será que no? Espera, vamos a ver, a ver si. Eso yo lo tengo, yo lo tengo. La sustancia, ¿cierto? Entonces digamos que utilizo jeringas, inyecto el detergente, inyecto el desinfectante, paso agua a presión, pues para que pase a través de todo el lumen. Adicional, la prueba de estampillas, lo que les digo, coloco un adaptador, hago que las paredes del equipo queden, digamos que a presión, y puedo evaluar todo el tipo de fugas, digamos que hay. Ahora, perdón señora. Es que igual estoy viendo el video. Ahora todo el tema de acción mecánica en la lavadora. Seguimos en el cuarto, ¿no? Acción mecánica. La acción mecánica dijimos en el lavado manual, que lo hacían los cepillos, que lo hacía el agua a presión. Y en la lavadora, termodesinfectora, ¿qué sucede, chicos? Esta es la lavadora. La lavadora tiene, digamos, diferentes niveles y es los contenedores que yo le voy a poder colocar o las rejillas con el instrumental que yo le voy a colocar. Cada una de la lavadora contiene acá unas aspas. ¿Las alcanzan a ver? ¿Se alcanzan a ver esta aspa? Sí. La aspa, el aspa, perdón, hace lo que hace un ventilador. Hace los movimientos giratorios y en cada una de las aspas lo que tiene es orificios. Por allí va a inyectar el agua, el detergente, el agua caliente. Sí, es lo que va a generar que toda la superficie. ¿Qué elementos no podré colocar en una lavadora termodesinfectora, chicos? Dígame. Los motores. Motores, 1. Piezas eléctricas no debería ponerlas en una lavadora. 2. Ópticas tampoco. Muy bien. ¿Qué más? Tercero. Lúmenes. Claro, si yo coloco un dispositivo con un lumen, ¿qué va a pasar? Me llega agua aquí, pero no va a penetrar por acá y la suciedad va a quedar. Entonces, ¿quién hace la acción mecánica de la lavadora? Que es por la pregunta que iniciamos la clase, lo va a hacer el agua a presión, ¿cierto? Lo hace el agua a presión. ¿Y cómo lo hace? Inyectándolo a través de las aspas de la lavadora. ¿Cuáles son los pasos, digamos que para que ustedes lo identifiquen? Pasos de la lavadora. Yo no sé
funciona, pero bueno. La lavadora, ¿qué hace que no hace el lavado manual? Dígame, ¿cuáles son los beneficios de una lavadora que no tiene lavado manual? Rapidez, no necesariamente. Les voy a decir por qué. Un ciclo de una lavadora aproximadamente dura 70 minutos. Aproximadamente. O sea, rapidez no es la opción. ¿Cierto? Porque necesito cargar una lavadora que le caben 10, 8 contenedores. No es lo mismo lavar una pieza manual que yo la puedo hacer rápido a lavarlo en la lavadora. Entonces, si yo necesito un material urgente, no lo voy a colocar nunca en una máquina lavadora. Vamos a acá. Menor error es que yo tengo estandarizado mi proceso. Siempre voy a hacer lo mismo, ¿cierto? En la lavadora. Otra cosa adicional. Pues que Si sucede algo, bueno, la puedo parar, y si puedo botar en eso como lo puedo hacer en el lavado manual. O sea, si yo veo evidencia o algo, podría pararlo, señor. pues como tal en la lavadora pues se podría utilizar diferentes temperaturas del agua. Tiene los parámetros más específicos. Pero entonces, para que ustedes lo vean, lo tengan en cuenta. El lavado manual hago toda la limpieza, incluso secado, ¿cierto? En la lavadora por termodesinfectora hago lavado, hago secado, hago lubricación y hago desinfección. ¿Cómo hace la desinfección la máquina lavadora, chicos? ¿Cómo desinfecta? ¿Qué coloco en la lavadora para que me desinfecte? Son como unas ampollas. No. Un desinfectante no es. Entonces les voy a decir. ¿Qué hace la desinfección? Alejandro, sé que está concentrado ahorita. Desinfectante en la lavadora. ¿Quién hace la desinfección? El ciclo. El ciclo de la desinfección. El detergente no sería el Para matarlo. Detergente, chicos, ¿qué hace en el proceso? Limpieza, lavado. Se vuelve a decir desinfectante, detergente. Listo. No. Listo. ¿Quién da más? Gracias. Julieta es su nombre. Julieta, ya me acabó su nombre ahorita. La temperatura, chicos. ¿A cuánta temperatura llega el agua en una lavadora en un momento del ciclo? 90 grados Celsius. Razón por la cual por temperatura hace desinfección. Les quedo viendo todo este video. La próxima traigo el computador de pronto para que. Entonces es por eso que no puedo. para un instrumento sensible, solamente sería entonces para. Sí, normalmente para el instrumental no me sirve por lo que genere con temperatura mayor a 90, no podría. O sea, hasta 90 sí o sí. ¿Qué hace? Entonces tiene las mismas etapas. Entonces hace un enjuague, este hace prelimpieza también, porque al principio me remueve, pero sin embargo yo debería hacer, no le voy a llevar todo el material totalmente contaminado, sino coloco en una rejilla. ¿Cómo lo debería colocar en la lavadora? El instrumental. Separado es como. Y abierto. Listo, tengo digamos que separado por contenedores. El instrumental. Díganme chicos, yo tengo una canasta instrumental, una canasta general que ustedes ya vieron, que tiene que ir pesado arriba y liviano abajo. Listo. Yo no metería nada liviano en la lavadora y les voy a decir porque imagínense una pieza liviana de microcirugía haciendo todo el tiempo esto en la lavadora. Las puntas y demás las llevamos, ¿cierto? Entonces, nada. ¿Qué debería hacer? Todas las piezas sucias tienen que ser abiertas. Si usted deja la pinza cerrada, ¿por dónde le entra el agua y por dónde le entra el detergente? Obvio, sí, Alejandro, obvio. ¿Cierto? Entonces, no, primero tiene que ser abierto. Siguiente, paso del proceso y ustedes lo van a ver, el conteo. Tengo que contar, tengo que validar, tengo que verificar que estén en buen estado, que vengan completas, las abro. Listo. Que estén indicadas, no coloco ópticas, no coloco motores, no coloco instrumental especializado o instrumental de microcirugía allí. Lo coloco. Primero, ¿qué hace? Aspersión de agua. Lo mismo el primer paso que estuvimos viendo allá. Agua. Luego del agua, detergente. Luego del detergente, agua. Y luego del agua, vuelve otra vez, pero el agua me va a... Ya les digo, le estoy viendo este video, viene agua desmineralizada. Miren acá, agua fría, agua caliente, agua desmineralizada. ¿Qué me pide en mí el proceso? Haga el último enjuague con agua desmineralizada. ¿Por qué?
Hagan de cuenta que Pues el material de pues puede salir un corrosivo por el hecho de que va a terminar con un agua que no está. o sea, como es la última, hagan de cuenta que yo, les voy a poner un ejemplo hipotético, imaginemos que yo me baño con agua normal, que no está atrás, ni sucia y demás. Pero en la última me lavo con el agua y pues, ¿qué me queda? ¿Me resuelve el primero? No, porque yo me lavé perfectamente acá. Yo le podría decir, en los primeros lavados no importa usted con el agua que lo coloque, pero en el último lavado, bueno, hágalo con el agua desmineralizada. Ahora, ¿qué me fija a mí en el instrumental o qué me afecta? Que yo la someta a altas temperaturas. Lo mismo en el vapor. En el vapor el agua sí o sí debe estar tratada. ¿Por qué? Porque va a ser sometida a altas temperaturas. ¿Sí? ¿Qué hacen las altas temperaturas? Fija. Entonces va a fijarme la mancha, va a fijarme la corrosión, va a fijarme, ¿sí? Entonces, luego de que yo hago aquí, entonces, agua fría, la temperatura empieza a subir. En el video empieza a verse que 65, 70, hasta 90. Ahí me está haciendo la desinfección. En algún punto del proceso, luego empiezan a verse estos punticos blancos con el agua caliente. ¿Qué significa? Que llega un lubricante al instrumental. Existen dos tipos de lubricantes, chicos. ¿Los vieron con la profe Marisol? Existen oleosos o acuosos. Oleosos es que son aceitosos. Si yo tengo una pinza en este momento duro, imagínense las tijeras de la casa o las tijeras de su nona, y están duras, usted le echa una gotica y hace, piensen en la puerta, está sonando, ¿usted qué hace? En la bisagra le coloca unas goticas y dejó de sonar. Eso le pasa al instrumental. Está duro, le coloco la gotica del aceite y para de contar. Oleosos de aceite. ¿Listo? Y están los acuosos que están aquí en las máquinas lavadoras. ¿Por qué? Porque pues esto no puede ser, imagínense que yo le inyectara aceite a todo el instrumental, como me quedaría lindo, ¿no? O sea, me quedaría súper resbaloso. ¿Aquí qué hago? Le coloco un lubricante líquido. Ese lubricante líquido, ¿qué pasa? Hace que la superficie del instrumental, lo mismo que les pasa a ustedes cuando después de que se bañan, se echan crema. Bueno, los que se echan crema, ¿no? Nosotros, pues, me imagino que sacan carrasposos. Entonces, se echan crema, ¿por qué? Porque lo sometí a acción química, lo someto a alta temperatura, y luego, ¿qué le hago? Le echo lubricante al instrumental, señor. O sea que ese lubricante siempre va a ir en el agua caliente. En el agua caliente, o digamos que de una u otra forma, lo que quiero decirles es, después de la desinfección, no importa si lo hago después o con agua caliente, lo que quiero decirles es que después de que yo someto a altas temperaturas un instrumento quirúrgico, siempre tengo que lubricarlo. Por eso cuando ustedes, antes del proceso de esterilización, está una etapa, que es la etapa de inspección, donde hace lubricación. Es por eso, porque usted lo va a someter a altas temperaturas, ¿y qué pasa si lo somete a altas temperaturas? El instrumental se reseca. Al resecarse, la pieza instrumental deja de estar móvil para convertirse en una pieza tiesa. Y si usted no le echa el lubricante, ¿cada cuánto lubricamos el instrumental? Siempre después de su uso. O sea, siempre antes de someter al proceso de esterilización, siempre ustedes van a lubricar. ¿Listo? Profe, quiere decir que cuando usted, después de una pinza, no la lubrica, inmediatamente se reseca. Puede ser que la primera no, pero después de hacerlo varios procesos de esterilización, a la fija, esa pinza se les va a endurecer. La ¿Es claro? lubricación se hace a lo último después del enjuague Con el agua caliente. Sí, digamos que, ¿qué es lo que pasa? El agua desmineralizada es la última fase. La desinfección es antes de esta, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a pasar acá, chicos? La máquina es una máquina. Por ser una máquina, ¿qué hago? Yo le coloco en los tanques suministro del detergente. Ustedes ven acá el detergente, por lo que les digo, hay detergentes alcalinos, hay básicos, aquí puedo decirle un solo detergente. Y el tanquito que ustedes están viendo es lubricante. Entonces la máquina hace todo, hace el lavado, hace el secado, hace la desinfección. El secado, ¿cómo será? El suministro de aire, ¿cómo será? Pues más que seco, es un aire puro. El aire puro, ¿cómo lo suministra? Lo suministra una máquina. La máquina tiene filtros. No sé si ustedes ya han escuchado de los filtros EPA. ¿Han escuchado algo? Son unos filtros que me ayudan a reducir microorganismos. Entonces este aire que es proveniente de la calle, ¿cómo es el aire de la calle? Pues, con contaminantes. Cuando yo lo paso por esta máquina, inmediatamente es un aire puro que lo suministra. Imagínense que yo cogí
metiera aire de la calle y lo pasara acá. Pues el instrumental que yo, digamos que después de haberlo desinfectado, pero que usted lo tiene que tocar con una técnica séptica o con una técnica especial después, no, porque aquí está limpio, pero está limpio y desinfectado. Si yo me llegase a pullar con un instrumento de esto, no tengo riesgo, diferente así. Y si me pullara con un instrumento limpio, con lavado manual. El lavado manual, ¿cuál es la diferencia con el lavado mecánico? Que no tiene desinfección. ¿Listo? No tiene desinfección. No le hago desinfección. A menos de que yo lo hiciera manual. Pues yo les digo, antes del proceso de esterilización, ¿usted tiene que desinfectarlo? No, no es un paso. ¿Se acuerdan con el que empezamos? Puedo limpiar, debo hacer limpieza siempre que voy a desinfectar, pero no siempre que voy a desinfectar, perdón, siempre que voy a desinfectar siempre tengo que limpiar, pero no siempre que voy a limpiar tengo que desinfectar. ¿Cierto? ¿Es claro? El cambio de la atención. Otra vez. Otra vez. Again, chicos. Nuevamente. Para que no sea de mis palabras, sino sea de lo que lean. Se puede limpiar sin desinfectar. O sea, yo no necesariamente tengo que hacer desinfección, pero no se puede desinfectar sin limpiar. Era lo que les estaba traduciendo ahorita. ¿Listo? Bueno, ahora. Listo, chicos, acá. Los lubricantes, hablemos entonces de ese proceso de lubricación. Esto, digamos que como el tema de esto en general, digamos que es para decirles los lubricantes solubles en agua, que son los conocidos como leches quirúrgicas, lo que les digo, normalmente estos cuando se colocan, cuando yo someto el instrumental a un mantenimiento. Los instrumentos, cuando yo los someto a vapor, sí o sí, uy, Alejandro se me está aburriendo Alejandro. Alejandro, ánimo, ya casi. Alejo. No me gusta perder a ninguno. Bueno, chicos, cuando los lubricantes, hay, digamos, sí o sí, después del proceso de vapor, sí o sí, los instrumentos se manchan. O sea, así tengan la mejor agua, el vapor sí o sí genera corrosión. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros anualmente hacemos un mantenimiento y ese mantenimiento sirve para poder remover esas manchas. Lo mismo, si yo hoy le doy estropajos, si lo someto a un desmanche, sí o sí, la piel del instrumento se va a afectar. Entonces, ¿yo qué hago? Lo sumerjo en una leche, para lubricarlo, ¿cierto? ¿Esta leche se retira? No se retira. Lo único que hago es quitarle el exceso y lo mando a esterilizar. Profe, ¿le pasa algo al paciente? No le pasa nada al paciente porque este es compatible. ¿Listo? Sí, vamos hasta ahí. Entonces, los lubricantes que hacen, es una parte importante para el mantenimiento, prolonga la duración y la acción de los instrumentos. La lubricación siempre se hace después del proceso de limpieza y antes del proceso de esterilización. Es uno de los pasos finales del proceso de lavado mecánico, como lo vimos. Siempre se tiene que aplicar en remojo. En este caso, digamos que si hago una aspersión, pues que tenga el contacto. No, digamos que acá digo de dilución correcta, pero digamos en este caso el que les estoy presentando acá no es de dilución, simplemente es puro y es compatible con todos los procesos de esterilización. Entonces aquí hago cierre entonces, chicos, de la cuarta etapa. Entonces vimos acción química, vimos la temperatura, la calidad del agua, vimos la acción mecánica. ¿Sí? Una acción mecánica. Perfecto. Chicos, si yo digo, me faltaba tiempo. Voy a ponerme a devolver. El tiempo, chicos, ¿en qué? Yo sí tengo un tiempo específico en la dilución del detergente enzimático, un tiempo específico para hacer la fricción. O sea, todo, digamos que los productos, la acción mecánica y demás, tiene que tener un tiempo establecido. Si yo les digo en el tema de las sustancias químicas que manejamos para la limpieza y la desinfección, sí o sí, chicos, sí o sí, yo debo tener un tiempo. ¿El tiempo quién lo determina? El fabricante de la sustancia. Bien, entonces,
Entonces digamos que son varios factores, existen digamos que una serie de factores que influyen y por eso sería el quinto. Digamos que el tiempo no lo tengo específica con decirles acá el tiempo es, sino específicamente siempre basado a las instrucciones del fabricante. Bien, con esa sería el quinto. Y quiero hacerles antes digamos como en todo el resumen de la selección del método de limpieza. ¿Cómo selecciono yo el método de limpieza, chicos? Los métodos de limpieza se realizan de acuerdo a las características del dispositivo según las indicaciones del fabricante. Ustedes van a escuchar esta frase que es muy común de pronto en las reuniones de esterilización. Lo puedo tener manual, mecánica o manual mecánica. Manual, ¿qué hago con el lavado manual siempre? Instrumentos delicados, motores, ¿sí? Piezas eléctricas y todo lo que sea urgente. Por eso de pronto su compañerita le dice la corrección de que no podría ser urgente que yo lo coloque en la lavadora porque tiene unos tiempos estandarizados. Normalmente, chicos, en las centrales de esterilización, ¿qué nos toca manejar urgente y por qué nos toca manejar urgente? ¿Cuál es el motivo de manejar urgentes? La programación. No porque le lleguen urgencias. Por eso nosotros no manejamos material urgente. O porque no tiene usted mayoría de Son material. equipos que son poquitos y en el momento de estar. Exacto, tengo cirugías a repetición, chicos, y tengo 2 o 3 equipos. Tengo que con esos 2 o 3 equipos manejar toda la jornada. Entonces, el primero me toca manejarlo para el cuarto, el segundo para el quinto y el tercero para el sexto. ¿Es claro? Entonces, uno, por disponibilidad del material, nos toca manejar material urgente. 2, porque son equipos únicos. Y 3, porque hay material de médicos. Entonces, el médico le gusta operar con su instrumental porque es el instrumental de la suerte. Pasa normalmente mucho con otorrino. Otorrino, cuando va a hacer cirugías, el otorrino siempre lleva cada uno de sus instrumentos, y además de lo básico. Entonces, él tiene su instrumental, pero entonces tiene 3 cirugías, pero solamente tiene una canasta instrumental. Ahí viene que nos toca hacer a nosotros, correr para la segunda y para la tercera con el mismo instrumental. Tiene lo básico de nosotros, pero los instrumentos de la suerte de él, solo digamos que nos tocaría manejar los urgentes. Es digamos que claro. Adicional, chicos, en una laparoscopia normalmente utilizan dispositivos especiales y los dispositivos especiales lo usan en todo la laparoscopia. La laparoscopia no solamente cirugía general, es gineco también, ¿cierto? Entonces si tengo ginecología, tengo laparoscopia, tengo tórax, al mismo tiempo manejamos casi los mismos insumos para los 3, ¿sí? O dispositivos médicos especiales. Por eso nos toca manejar urgentes. ¿Bien? Entonces en el urgente siempre me toca hacer lavado manual. Mecánica, es el mundo ideal, chicos, es el mundo ideal porque estandarizo. Pero ¿qué desventajas tiene el lavado mecánico? Chicos, que utiliza bastante agua. Ustedes me dirán, ay, profe, o sea, digamos que, obvio, si ustedes hacen un cálculo de lo que gasta una lavadora en sus casas para lavar, digamos, su ropa versus lo que se gasta de pronto en el lavado manual, ustedes me van a decir, ay, ahorro más con la lavadora, pero yo no me imagino, de pronto les voy a poner un ejemplo que no puede ser muy a la realidad, pero yo no me imagino lavando unos calzones en una lavadora en un solo ciclo y lo lavo solo. Ahí que estoy desperdiciando, ¿será que ahorro más lavando los calzones acá o lavándolos en la lavadora? Sí, entonces, gasta más en la lavadora, Alejandro, como que gasta más. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que yo también tengo que optimizar el recurso, chicos, en cálculo. ¿Cuánto gasta la lavadora mecánica? 70 litros de agua. Entonces, si yo coloco, imagínense que me llevo solamente una canasta y yo tengo una mamera de lavarla todavía y no puedo esperar a que salga toda la jornada, lave la manual. En el mundo ideal, lo que les digo, estandarizar los procesos y dejarlo todo mecánico, perfecto. Pero lo que les digo, tengo que optimizar el recurso. No puedo gastar 70 litros de agua para lavar una sola canasta. ¿Sí? ¿Es claro? En el manual mecánico, ¿sí? En el manual mecánico, instrumental canulado. O sea, es decir, me apoyo del lavado por ultrasonido. ¿Y qué es lo que hace el ultrasonido, chicos? Recuerden. Los lugares que pues se supone que también llega a los lúmenes más. O sea, a mí me queda limpio eso. Yo les pongo mucho el ejemplo de esto. Tengo un material granulado, tengo suciedad aquí, tengo suciedad acá. Entra la vibración y al vibrar lo que hace es soltarme esto. Empieza a soltarme y me queda suspendida la suciedad de esta manera. Y luego yo manual, luego le hago con agua
agua a presión y demás y termino de lavar, ¿cierto? Por eso lo manual mecánico es porque necesito de los dos, necesito el lavado mecánico apoyado del proceso manual. Chicos, si ustedes tienen una central, ¿pueden anular alguno? O sea, ¿pueden decir, no, yo todo lo voy a hacer mecánico? No. ¿Alguien me podría decir, profe, instrumental que anulado lo puede lavar en lo mecánico? Yo les podría decir que sí. Existen tecnologías, les digo, existen tecnologías, chicos, que tienen adaptadores, o sea, tienen mangueras. Yo le adapto a lo canulado y así pasa el agua no solamente a través de las aspas, sino a través de la manguerita, del adaptador y pasa a través del lumen. Entonces digamos que eso también existe, no es que les va a decir, ay, no se puede, esto también existe opción y es importante que ustedes lo sepan. ¿Bien? ¿Señor? Entonces, este es un principio, chicos, y ya con esto acabo. Este es un principio básico, chicos. El principio de asepsia es saber que está sucio, saber que está limpio, saber que está estéril y tener estas tres condiciones totalmente separadas, ¿cierto? Para que esto no me permita y no me genere contaminación cruzada. Alguien me podría decir, y yo sé que esto lo hiciste mucho, Marisol, de pronto, y es que cuando a mí me llega material a la unidad, a mí me llega la canastica con lo que no usó el instrumentador y la canastica con lo que usó. Es decir, ustedes abren la canasta y usted en su mesa de mayo, usted utiliza sus 4 gelis, sus 2 roches, pero así como se las están enseñando en este momento, ¿cierto? Usted alista la mesita, pero posiblemente para esta cirugía no utilizó dígame una pieza que ya era visa. No me diga que la gel porque ya me dijeron la semana pasada que la gel. La Alice. Bueno, gracias, la Alice. Imaginen que la pieza Alice no la utilizó, entonces usted no la sacó en su mesa de mayo. ¿Para qué sacarla si no la va a utilizar? Entonces usted la dejó ahí. Entonces usted me manda y me cuenta, me dice, le mandé 20 pinzas sucias y 10 limpias. 10 limpias corresponden a lo que quedó en el contenedor, ¿cierto? ¿Qué procesan? Todo, porque para mí todo está contaminado. Entonces me dice, pero profe, eso, pues digamos que necesitamos lavar rápido, pues esto no lo contaminó. Chicos, en cirugía, usted no sabe en qué momento usted con sus guantes sucios manipuló esto y para usted eso es incierto. Su proceso parte, o la confianza de su proceso, parte en que todo está contaminado, ¿bien? Entonces por eso es importante uno tener estos principios. Listo. Chicos, no siendo más, les quedó claro. Bueno, yo tengo una buena noticia que darles, pero pues siempre como en reemplazo, siempre pues les voy a proporcionar una solución. Yo les había prometido que nosotros llevamos a una central de esterilización, ¿cierto? Entonces, el tema es que no tenemos convenio con la universidad, entonces por esa razón no es posible que los pueda llevar a esa central. Por esa razón, digamos que yo en esa visita lo que buscaba era hacerles como